a que me acompañéis a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, donde en esta mañana vamos a considerar la última sección de este capítulo. Por lo tanto, los versículos 27 al 31. Esta es la última sección de este capítulo 3 a considerar en nuestro estudio de la epístola a los Romanos. Así que vamos entonces a pasar a dar lectura de ellos. Romanos capítulo 3, versículos 27 al 31, y dice así el apóstol Pablo: donde pues está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Está aquí el pasaje que nos ocupa en esta mañana, y que el Señor bendiga su palabra. Bueno, en nuestra exposición anterior, como recordáis, estuvimos considerando los versículos 21 al 26, donde veíamos cuál era el dilema que el Evangelio resuelve. Y lanzábamos una pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que el único juez que es absolutamente justo en todo el universo pueda declarar inocentes en su tribunal a injustos pecadores sin contravenir su propia justicia? Y además teniendo en cuenta que Pablo ha estado diciéndonos largo y tendido a lo largo de todo el capítulo 3 que todos estamos bajo pecado, que todos somos culpables. ¿Cómo puede ser? Y era un problema real que lanzaba el apóstol Pablo, que pudiésemos ser declarados inocentes en el tribunal de ese Dios perfectamente santo y perfectamente justo, si al mismo tiempo se nos ha demostrado que todos somos culpables, ¿no? Y decíamos que el problema real con la salvación, por así decirlo, no era la cuestión de que hombres pecadores alcanzaran a un Dios santo y justo, sino más bien que ese Dios estuviera dispuesto a aceptar a hombres pecadores sin, como hemos dicho, contravenir su propia justicia. Y Pablo nos exponía de manera excelsa la solución a este dilema. Dios pasó por alto en su paciencia los pecados de la humanidad caída hasta que llegara aquel que provee de la justicia que su justicia exige. Aquel que provee de la justicia que Dios demanda, dicho de otra manera. Fue únicamente por medio de la cruz, y creo que en esta mañana lo hemos podido recordar de manera muy excelsa, por medio de Jesús, que Dios pudo proveer una redención completamente justa para los hombres pecadores. Pero es que además Cristo propicia entregándose a sí mismo, ofreciendo el único sacrificio adecuado para tratar radicalmente con el pecado de una vez por todas. Por el puro afecto de su voluntad, Dios decidió amar a los objetos de su ira, removiéndola de ellos, pero volcándola en su inigualable Hijo, porque esa ira tenía que quedar satisfecha. Y finalmente, si nos parece poco lo anterior, nos justifica. Dios imputa la justicia perfecta de Cristo a esa cuenta del creyente que está en números rojos, y luego lo declara solvente. Luego declara a la persona redimida como plenamente justa, todo esto gratuitamente, sin causa. Y hacíamos ese énfasis, ¿no?, en la exposición anterior: solo por gracia, solo por fe. Y es que esto, hermano, es algo tremendo. Como dijo un querido expositor, escuchaba hace unas semanas, nosotros éramos indignos de Cristo y ahora tenemos gran valor por causa de Cristo. Cristo murió por nosotros no porque fuéramos dignos, sino porque éramos indignos y no había otra manera de ser hechos dignos. No fue un intercambio justo, dice este querido hermano. El Hijo de Dios murió, los rebeldes vivieron. Eso no es justo, eso es gracia. Eso es gracia. Hay un precioso himno que se titula en inglés
My worth is not in what I own. En español, mi valor no está en lo que poseo. O como otros queridos hermanos han traducido mejor que un servidor, no valgo por mi posesión, que llega a decir en su traducción en la última estrofa, esta verdad confieso hoy, de dignidad indigno soy. Tengo valor, pues me compró en la cruz. Mira, hermano, en nuestra indignidad, el digno en mayúsculas nos hizo dignos no para glorificarnos a nosotros mismos, no para ensalzarnos a nosotros mismos, no para jactarnos ni en nuestra fe ni en nuestras obras, porque todo ha sido por gracia. Todo. Si hay algo de lo que gloriarse después de todo el panorama salvífico que nos ha presentado el apóstol Pablo desde los versículos 21 al 26, si hay algo, hermano, en lo que gloriarse, solo puede ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Solamente. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. A este punto nos desea llevar el apóstol en el pasaje que nos ocupa en esta mañana, ¿no? Pablo quiere mostrar aquí que nuestro imperativo como herederos de la vida eterna es el de glorificar a Dios en todo momento. Pero no solo esto, y esto que voy a decir yo creo que es incluso más difícil, ¿no? Sino vivir mirando más para su gloria que para nuestra gloria. Por eso el título de nuestra exposición en esta mañana es la justificación por fe excluye toda jactancia. Y como vamos a ver, Pablo traza esta última sección del capítulo 3 a través de 3 preguntas, y esta va a ser nuestra estructura del pasaje en esta mañana, 3 preguntas que nos llevan a la gloriosa consideración de una salvación que empieza en Dios y acaba en Dios por fe, sí, pero sin jactancia alguna, porque esa fe excluye toda jactancia. Vamos a la primera de nuestras preguntas, que se encuentra en el versículo 27, donde Pablo, como veis, pregunta ¿dónde pues está la jactancia? Bueno, hay algunos comentaristas que presuponen que Pablo está retomando ese diálogo que, como recordáis, mantuvo en los versículos 1 al 8 de este capítulo. Al comienzo del capítulo 3, el apóstol tiene un intercambio de golpes con un objetor judío, ¿no? Él está continuamente preguntando ¿qué ventaja tiene pues el judío? Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Una serie de golpes de ese objetor judío que intercambia con el apóstol Pablo, pero en este caso la diferencia es que el apóstol es el que pregunta y es también el que va a responder al final de este capítulo 3, ¿no? Es como si ese interlocutor, ese objetor judío hubiera quedado mudo ante la tesis sobre la justificación por la fe que Pablo nos propuso y nos expresa excelsamente en los versículos anteriores, 21 al 26. Y ahora Pablo, aprovechando ese silencio atónito del objetor judío, aprovecha para lanzar estas preguntas y afirmar aún más ese mensaje tremendamente excelso, ¿no? Así que Pablo, por tanto, responde en la primera parte del versículo 27 a la pregunta ¿dónde pues está la jactancia? Y dice el apóstol, queda excluida. Es decir, la justicia que tú y yo necesitamos para ser aceptados delante de Dios, Él mismo tuvo que proveerla por medio de la fe en Jesucristo gratuitamente por su gracia. Eso es lo que vimos en la anterior exposición. Entonces, Pablo, ¿hay algo de lo que los cristianos podamos jactarnos? No, dice Pablo, porque nuestra salvación depende de Dios de principio a fin. Y ahora bien, ¿por qué Pablo quiere traer a colación en este momento de la carta este asunto de la jactancia? Porque esto es importante que lo entendamos para situarnos en un correcto contexto con respecto a este último pasaje. ¿Por qué saca a flote este tema el apóstol Pablo ahora? Bueno, al menos por 3 razones, y son 3 razones tremendamente importantes. En primer lugar, porque él sabía por experiencia, y escucha bien lo que voy a decir ahora, que la jactancia es la manifestación externa del orgullo interno. Lo repito,
La jactancia es la manifestación, externa del orgullo interno. De hecho, y algunos de vosotros habéis dicho, sí, muy bien, Pablo, jactancia, pero ¿qué es eso? El sustantivo jactancia que Pablo emplea en el versículo 27 es en el koiné kaúgesis, que traducimos como orgullo, justamente, o jactancia, pero que podemos traducir, incluso en el griego koiné se empleaba usualmente para señalar la alabanza propia, desmesurada, arrogante, desordenada. Tenía un énfasis muy peyorativo, muy negativo, una connotación tremendamente negativa, ¿no? Y es que la jactancia no es otra cosa que la expresión verbal de la soberbia del corazón. Y es esa soberbia, es ese orgullo lo que nos impide postrarnos delante de Dios en adoración y reconocerle como Dios. Eso es lo que Pablo ha estado diciendo en su línea argumental desde el capítulo 1, versículo 18 de esta epístola hasta el capítulo 3, versículo 20. Recordemos que Pablo presenta en toda esta sección ese fondo negro que representa la actuación de pecaminosidad del hombre caracterizada por la impiedad, la injusticia, la rebeldía a la verdad. Dice Pablo en el versículo 18 del capítulo 1 que detienen con injusticia la verdad. ¿Y de qué verdad nos hablaba aquí Pablo, ¿no? Para refrescar un poco conceptos. Pablo refería a la gloriosa realidad de que Dios ha dejado evidencias suficientes de sí mismo en toda su creación para que los hombres tengan que llegar a la conclusión de que existe un creador en la creación del cual debemos postrarnos. Delante del cual, debemos postrarnos. Dice Pablo en el versículo 20 del capítulo 1, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios no solo se reveló, sino que capacitó al hombre para que entendiese esa revelación desde el mismo instante en que fue creado. Y lo hace a través del libro primario que él mismo utiliza para revelarse, que es el universo creado. De modo que nadie tiene excusa. Y recordad que hacíamos uso de ese, más bien reflexionábamos sobre el vocablo que emplea el apóstol Pablo, anapológetos, del que deriva nuestro término apología, defensa, ¿no? Pero el apóstol añade a ese término una partícula negativa, anapológetos, sin excusa, se han quedado sin discurso. Eso es lo que quiere decir Pablo, ¿no? El hombre se queda literalmente sin apología, no tiene discurso para defender su caso ante ese libro que es la creación que revela las perfecciones de Dios y habla de él. Pero es que el orgullo del hombre va mucho más allá de lo indiscutible de un creador en la creación, va mucho más allá. Hace un tiempo leía un artículo de nuestro hermano Pablo Martínez Vila, en el cual mencionaba que el hombre caído en pecado pretende hacerse de un Dios a la carta adecuado a sus necesidades personales. Y eso me hacía claramente llevar mi pensamiento al versículo 23 del capítulo 1, ¿no? Cuando dice el apóstol Pablo en esta epístola a los romanos que cambiaron en uno de esos intercambios deleznables por causa de la injusticia del hombre, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza del hombre corruptible, incluso de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Claro, es que hay algo en nuestra condición caída que demanda de un Dios, pero de un Dios en minúscula. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que yo me hago ese Dios conforme a mis necesidades, porque ese Dios en mayúscula, ese Dios verdadero, a mí me demanda cosas que no me apetecen hacer. Así que voy a hacerme un Dios como a mí me dé la gana, un Dios en minúscula, ¿no? Claro, ¿sabes quién es ese Dios chiquitito? ¿Sabes quién es la primera criatura con que el hombre sustituye a Dios? Es el mismo, es el mismo, ¿no? Yo soy el Dios de mi propio ser. Eso sí que es orgullo, ¿eh? Yo soy el Dios de mi propio ser. Eso es lo que dice, por ejemplo, la ideología de género. Dios se ha creado como mujer. Dios se ha creado como un hombre. No. Yo decido qué es lo que quiero ser. No Dios, yo.
Yo lo decido, ¿eh? El hombre está decidido a caminar por su propia senda y hacer lo que bien le parezca. El yo está en el trono y todo pensamiento del orgulloso está controlado por ese monstruoso usurpador. Y es que el orgullo humano mayormente visible en la incredulidad del hombre es una deshonestidad intelectual que lleva al hombre a restringir la verdad. Detienen con injusticia la verdad. Pues habiendo conocido a Dios, dice Pablo en el versículo 21 del capítulo 1, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Este es el problema. El hombre prefiere ir en contra de la evidencia antes que postrarse en adoración y gratitud delante de Dios. No queremos reconocer que Él es más grande que nosotros. No queremos reconocer que dependemos en todo de Él. No queremos reconocer que le debemos en todo obediencia y gratitud. No queremos. Ese es el fruto del orgullo humano. La jactancia es la forma externa del profundo y verdadero problema de la raza humana. El orgullo. Esa corrupción moral descansa detrás de todos los males y miserias del mundo. Y lo peor de todo es que este orgullo nos ha puesto en desacuerdo con Dios. Dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 19, en la segunda parte de este versículo, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Estamos bajo su juicio hasta que nuestro orgullo cierre la boca y utilice esa gloria que te está dando para ti mismo para dársela al que realmente se la merece y al que le estaba robando esa gloria. Estamos bajo su juicio debido a nuestro orgullo y a todo el pecado que éste genera. Y qué bien lo sabía Pablo, porque esa era la condición de su corazón antes de ser cristiano. Pablo, como Saulo de Tarso, era un orgulloso. Yo no sé si tú has leído su currículum vitae, y permitidme referir el pasaje con este término, pero aparece en Filipenses capítulo 3. A partir del versículo 4 dice el apóstol: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Uy, qué orgulloso el apóstol, ¿no? No, lo que Pablo está diciendo es: mira, ¿de verdad tú crees que tu jactancia está justificada por tus méritos humanos? Bueno, mira, déjame decirte que si fuera así, mi jactancia antes de convertirme habría estado más que justificada. ¿Tú te atreves a jactarte en la carne?, dice el apóstol. Pues yo más, claro. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, no había quien tachara al apóstol. Irreprensible. Pablo está diciendo: yo me jactaba en mi linaje, yo me jactaba en mi religión, yo me jactaba en mi moral. Pablo era esa clase de hombre, pero fue transformado por el poder del Evangelio. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo coge el currículum vitae que reflejaría su más que justificada jactancia, y ¿sabes lo que hace? ¿Sabes cómo llama su currículum vitae? Esquíbala en el griego, que no es basura, es estiércol. Dice Pablo: ¿tú piensas que es basura, que se puede recoger algo de ahí? No, eso es un desecho. No hay nada de lo que jactarse ahí. No me sirve de nada. ¿Sabes por qué? Porque pierdo tan poco para ganar tanto. Pierdo a Saulo de Tarso, ese fariseo samaíta, que probablemente hubiera sido el próximo Gamaliel o incluso el próximo Shammai, pero absorbido por el orgullo jactancioso. En cambio, ¿sabes qué ganó el apóstol Pablo? Ganó a Cristo, ganó el ser hallado en Él. Y fíjate cómo lo expresa el apóstol, muy concordante con lo que estamos examinando en nuestro texto. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Ahí no hay nada en lo que jactarse, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.
Y ahí aún menos, porque el apóstol Pablo va a decir que la fe excluye toda jactancia. Si hay algo de lo que gloriarse es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Hay una segunda razón por la cual Pablo saca a flote este aspecto de la jactancia. Y es que Dios consumó nuestra salvación sin mérito humano, sin jactancia, sin nuestra ayuda, sin mérito. Mira, hermano y amigo que nos escuchas en esta mañana. Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo a sufrir y a morir en lugar de los impíos y orgullosos pecadores para que ocurriesen 4 cosas. Y Pablo las ha detallado claramente en el pasaje anterior, en los versículos 21 al 26. En primer lugar, el intercambio dañino que hemos hecho de la gloria de Dios por la nuestra propia debido a nuestro orgullo y pecado es solventado por otro intercambio, pero este es muchísimo más glorioso. Jesús da su vida para glorificar al Padre y permitir que esos indignos pecadores hoy le den toda la gloria. En segundo lugar, la ira de Dios es absorbida por Jesús y apartada de nosotros cuando Él se entregó a sí mismo como propiciación mediante el derramamiento de su sangre. En tercer lugar, un rescate infinitamente valioso, y hoy se ha estado hablando de la redención, es pagado para liberarnos de la culpa del pecado, la redención que es en Cristo Jesús. Y finalmente la justicia de Dios es demostrada y vindicada. Fíjate, la gloria de Dios es restaurada, la ira de Dios es calmada, el rescate es pagado y su justicia es demostrada. Dice un querido hermano, eso fue lo que Dios hizo en Cristo sin contar con nosotros antes de que pudiéramos hacer algo. Dios ha actuado en la historia por medio de la muerte de Cristo para salvarnos del efecto condenatorio del orgullo. Y lo ha hecho de manera que nunca nos impliquemos en la realización de ello. Él envió a Cristo y restauró su gloria mediante Cristo. Él satisfizo su ira por Cristo. Pagó el rescate que fue la sangre preciosa de un cordero perfecto, Cristo. Y vindicó su justicia en Cristo. Y no podemos jactarnos de que tuvimos parte alguna en esto, hermanos, porque no tuvimos nada que ver, nada. Ahí solo estaba tu pecado y no creo que deseamos gloriarnos en eso, sino más bien en el Salvador del pecador. Y entiéndeme bien, esto no consiste en coger al hombre, pisarle el cuello y decirle, eres una alimaña. No, eso consiste en pisar el cuello del orgullo y decirle, ahí abajo, porque la gloria no se la merece Pablo López Santaella, se la merece Cristo. En eso consiste, y hasta que ese orgullo nos cierre la boca tenemos un problema. Y esto nos lleva directamente a la tercera razón. Muy bien, Pablo, hemos entendido que primero el orgullo es la gran raíz de todo el mal que nos separa de Dios y produce esa necesidad de salvación. Segundo, Dios conquista una gran salvación en Cristo en la cruz, calmando su ira, pagando un rescate, demostrando su justicia, de modo que no tuvimos nada que ver en ello y no podemos jactarnos de que dependa de nosotros en absoluto. Pero ahora, ¿cómo nos beneficiamos de la gran salvación de Dios? Y fíjate, y con esto quiero ser lo más sencillo posible, pero también lo más claro posible. Fíjate que solo podrá ser de alguna manera que excluya la jactancia. Porque si lo que nos relaciona a esta salvación es un acto del que podamos jactarnos, entonces el propósito de todo el plan de Dios y de todo el argumento de Pablo ligado a una salvación que empieza en Dios y acaba en Dios colapsa. Bueno, Pablo reitera lo que ya citó en el capítulo 3, versículo 22. Si yo me puedo beneficiar de esta justicia perfecta de Dios es por medio de la fe. Pablo respondía a nuestra primera pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? Y su respuesta era justo lo que esperábamos, queda excluida. Y esto es totalmente crucial. Toda jactancia debe ser excluida del camino de salvación de Dios. Pero ahora surge una pregunta intrínseca. ¿Cómo queda excluida? O dicho de otra manera, ¿qué diseñó Dios para excluir la jactancia?
Y es que es maravilloso contemplar cómo Dios ha concebido una manera de salvarnos que acaba con toda autoglorificación humana. La destruye, la excluye. Y dice Pablo, ¿por cuál ley la excluye? ¿Por la de las obras? Casi como si quisiera dejarnos sin salida antes de responder, con el único instrumento que Dios provee y genera para alcanzar la salvación de Dios. No, responde el apóstol Pablo, sino por la ley de la fe. Así que la jactancia queda excluida por la ley de la fe. Por eso decimos que la fe es el único acto del hombre que no es una obra, porque si fuera una obra tendríamos de qué jactarnos. Pero el hombre es justificado, es decir, declarado justo en el tribunal de Dios únicamente por medio de la fe, sin méritos, sin jactancia, sin obras. Eso es lo que continúa diciendo Pablo en el versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Por si no nos ha quedado claro, ¿no? La conclusión de cuanto antecede se establece como algo lógico. El hombre es justificado por la sola fide, la sola fe. Las obras de la ley quedan eliminadas en cuanto a justificación. ¿Sabes por qué? Porque miran al esfuerzo. Pero la justificación por la fe no mira al esfuerzo, mira al Dios de la gracia. Mira al Dios de la gracia. Lo que Pablo está diciendo es que Dios diseñó un plan de salvación que destruye nuestro orgullo, porque excluye todo tipo de mérito de parte nuestra. En cuanto a nuestra justificación, no es la fe más las obras, es la fe y punto. Y de hecho el énfasis en la gramática griega es ese, cuando Pablo aporta ese adverbio sin las obras de la ley, sin las obras de la ley. No quieras sumar tus méritos ahí porque son una moneda que no circula en el cielo. Y los jóvenes ya están cansados de escucharme este ejemplo, ¿no? Si cuando llegas a estar delante de Dios pretendes ofrecerle en gran cuantía esas obras cuya divisa no es celestial, tú vas a tener un problema muy grande, muy grande. ¿Sabes por qué? Porque solo una moneda es válida, ni oro ni plata. Solo la sangre preciosa de nuestro amado Redentor y Salvador Jesucristo compra al injusto para hacerle justo. Solo. Y si tú no has descansado por fe en esa obra de salvación gratuita, cualquier otro camino, y óyeme bien, cualquier otro camino no te lleva a Dios. Te lo aseguro. Solo hay un camino, solo uno. Si mezclamos las obras con la fe en este ámbito de la justificación, vamos a terminar minando el Evangelio y encontrando alguna razón para jactarnos y sentirnos superiores a los demás. ¿Sabes? Siempre me ha fascinado la persona de Pablo, siempre. Y mis padres creo que me proveyeron de un nombre precioso, ¿no? Que a veces muchos desconocen. Pablo es un nombre que deriva del adjetivo latino Paulus, que significa pequeño, o como traducen muchos eruditos, hombres de humildad. Quizás algo, y esto es algo que me ha fascinado siempre de Pablo, ¿no?, que caracterizaba a ese hombre de Dios en ese plano salvífico que venimos tratando, era la correcta percepción de quién era él y de quién es Dios, de las obras y de la gracia, de su pequeñez. Y podía recordarlo porque era su nombre, pero de la magnitud de su Dios. Mira, Pablo podía jactarse más que ninguno de nosotros, ya fuera en su pasado samaíta, como mencionábamos, o incluso en su presente como apóstol. Dice Pablo, mencionando su ministerio apostólico en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Se está refiriendo a los demás apóstoles. Pero esto es lo impresionante del apóstol. Pablo había comprendido a la perfección la esfera de la gracia en la que se ve envuelto el creyente y que deja fuera toda jactancia. Y acaba diciendo, si comenzaba diciendo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, acaba diciendo en ese versículo 10, pero no Pablo, ese es chiquitito, sino la gracia de un Dios inmensamente grande,
con ese chiquitito, sino la gracia de Dios conmigo. Su nombre le recordó toda su vida que él era pequeño. Sí, el más pequeño de los apóstoles, que no era digno de ser llamado apóstol, porque persiguió a la iglesia de Dios. Eso lo llevaría a Pablo hasta el último momento de su vida. Sí, el peor de los pecadores, de los cuales, como él mismo dice en 1 de Timoteo 1:15, yo soy el primero. Pero Pablo era un hombre pequeño, en las manos de un Dios grande, que le había provisto del mayor regalo que podría imaginar, la justificación por medio de la fe, que como refleja la vida del apóstol excluyó toda jactancia. Mira, Pablo nunca se jactó en algo que no fuera la cruz, en alguien que no fuera Jesús, en nada que no fuera la obra gloriosa de Dios, de tal manera que toda la gloria fuera dirigida al eterno Rey, toda. Vivió cada día de su vida para darle la gloria a Dios, de tal manera que otros, viendo el denuedo y el fervor de este hombre por predicar el evangelio de Dios en cada momento de su vida, hermano, en prisión, con cepos en manos y pies, apedreado, perseguido, abucheado, menospreciado por tantos, muchos otros vieron en ese pequeño hombre lo que un gran Salvador había hecho y proclamaba ahora por medio de él, permitiendo así que otros glorificaran a Dios. Qué ejemplo, hermano, de no jactancia. Ni en la fe, y eso es lo que leía nuestro hermano Miguel en Efesios capítulo 2, versículo 8, ni en las obras, solo en su dueño absoluto y Señor, solo. Y eso nos lleva a la segunda pregunta que el apóstol presenta en el versículo 29, en la primera parte. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Y esta pregunta está íntimamente relacionada con lo que Pablo acababa de decir en el versículo 28, ¿no? Esta justificación es por fe sin las obras de la ley. Porque si estuviera basada en las obras de la ley, entonces los gentiles que, como ya Pablo ha recordado, no tienen ley, estarían en clara desventaja. Y Dios no parecería ser el Dios de los judíos, así como también de los gentiles. Así que Pablo no tarda ni un segundo en responder, en la segunda parte del versículo 29 al 30, ciertamente también de los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y recordemos que la circuncisión era el ritual dado por Dios en el Antiguo Testamento para señalar a Israel como el pueblo del pacto. Él había hecho con ellos un pacto como nación. El problema es que los judíos llegaron a pensar que tenían ventajas sobre el resto de las naciones por el hecho de haber sido circuncidados. Y recordemos que Pablo vino tratando este tema al final del capítulo 2 de Romanos, donde el apóstol enfatizaba al judío que lo importante no era la señal en sí misma, sino el significado de esa señal. Estos judíos no comprendían que la circuncisión sobre la que ellos pensaban que descansaban por la justificación era tan solo un símbolo que apuntaba directamente a la obediencia del corazón. Pero ¿qué pasaba con estos judíos? ¿Eran obedientes o desobedientes? Esos corazones eran duros, eran muy duros, ¿no? Eran desgraciadamente incircuncisos de corazón. Ya que eran obedientes a la señal del pacto, sí, todos circuncidados. Pero ¿y el corazón? Eran muy fieles a la señal del pacto, pero no al pacto, en mayúsculas, en sí mismo, ¿no? Así que Pablo toma la circuncisión como ejemplo de una obra de la ley y dice en el versículo 30 que los que hacen esta obra, los judíos, son justificados por fe, no por las obras. Y los que no hacen esta obra, los gentiles, son justificados por medio de la fe sin tener en cuenta esta obra. Dios justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Por tanto, según el versículo 29, Él no es el Dios de los judíos solamente, sino también de los gentiles. Hay un solo Dios. La Escritura lo afirma claramente en el Shema Israel, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová
uno es. Este Dios es el mismo para todos, por tanto es el que justifica tanto a los judíos, circuncisión, como a los gentiles, incircuncisión, y lo hace por el único medio que él mismo ha determinado, la fe. Y esto además nos ofrece una mayor y correcta interpretación de las obras de la ley a las que Pablo se refería en el versículo 28. Esas obras de la ley que no excluyen la jactancia son las acciones exigidas por la ley, tales como la circuncisión que estos judíos practicaban con el falso entendimiento de que lo justificaba. Eso sí que es jactancia. Y lo diré una vez más para dejarlo sumamente claro. Una obra de la ley que en esencia no excluye la jactancia es algo que tú haces sin fe para obtener una posición correcta ante Dios. Es decir, para obtener la justificación. Si tú tratas de hacer algo diferente a confiar en la gracia de Dios para obtener una buena posición ante Él, tú estarás haciendo una obra de la ley. Y por lo tanto vas a seguir presa del orgullo todavía. Vas a seguir siendo presa del orgullo todavía, ¿no? Y es que como bien ha decretado Pablo, las obras de la ley no ponen fin a la jactancia. Solamente la fe logra hacerlo. De hecho, Pablo se explayará más en este punto en el capítulo 4 de Romanos, cuando cite en el versículo 4 al 5, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Tú llegas al contable de tu empresa o a recursos humanos, porque te han mandado una notificación para que hagas acto de presencia, y te dicen, tenemos un regalo para ti. Tu nómina. No, perdona, eso no es un regalo. Yo he estado todo el mes sudando esa nómina. Dicho de otra manera, esa es una deuda que la empresa contrae con el empleado, porque yo me lo he currado, ¿no? Como se dice aquí o como dicen los jóvenes. Yo he trabajado durante todo el mes para que me pague lo que se me debe al final de mes. Eso se me debe. Por eso Pablo dice que al que obra su salario no se le cuenta como un favor, sino como una deuda. La empresa te debe lo que tú has trabajado. Pero hermano, la salvación no funciona así ni de lejos. No es por obras, es por fe. Dios no te debe nada, pero tú le debes todo. Recuerda que tu cuenta está en números rojos, que tú no puedes proveer de la justicia que Dios demanda. Es imposible. Tienes una deuda que no vas a poder solventar en tu vida. Tanto es así, dice el apóstol Pablo, gracias a Dios, que solo el que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada. Le es puesta a cuenta la justicia de Dios por medio de la fe. Tú eres insolvente, estás en números rojos. Y ahora Dios imputa la justicia de Cristo a favor del pecador creyente solo por fe. Solo por fe. Así se paga esa deuda. No hay otra manera, No hay otra manera. Puesta a cuenta. El mismo vocablo, logizomai, que Pablo emplea con Abraham cuando dice que su fe fue contada por justicia. Así se paga esa deuda, por medio de la justicia imputada por Cristo, puesta a cuenta del pecador solo por fe. Y nuestra tercera y última pregunta, versículo 31, luego por la fe, invalidamos la ley. Como ya Pablo ha dicho que nadie será justificado por guardar la ley y que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, alguno podría decir, bueno, Pablo, ¿tú estás diciendo que debemos desechar la ley? Y Pablo responde, yo no he dicho eso. En ninguna manera, última parte del versículo 31, sino que confirmamos la ley. Dice Pablo aquí que la doctrina de la justificación por la fe sola, en vez de anular la ley, la confirma. ¿Y eso qué significa, Pablo? Bueno, para explicar esto yo quiero usar de nuevo una ilustración que escuché recientemente y me encantó. De hecho puede ser fácil hasta para los niños, creo yo. Tú estás delante de una montaña rusa y esa es la montaña rusa de todas las montañas rusas, Y tú quieres subirte en ella. Bueno, pensaba yo, al menos de niño. Ahora quizá no. Pero tú no eres un miedoso, tú no eres una miedosa, así que tú te quieres subir el primero.
El problema es que la pista donde están los vagones, los carritos donde te tienes que montar, está en una plataforma muy elevada. Imaginémonos mucho más incluso que el techo de esta iglesia. Y parece que la única forma de subirte a la pista para poder usar el vagón de esa montaña rusa es escalando, trepando a través de los tablones, de los rieles, de una bajada que viene de la parte superior de la montaña rusa. Y eso es peligroso, ¿eh? Eso es peligroso. Pero bueno, tú dices, está bien, yo me quiero subir en mi montaña rusa, así que comienzas a examinar el camino de subida, empiezas a dilucidar cómo vas a hacerlo, ¿no? Y llega un señor llamado Moisés, y es importante que se llame Moisés. Y te dice, mira, no temas, súbete a la pista, súbete por ese mismo camino que has estado examinando. Además, si te subes a la montaña rusa vas a poder usarla toda la tarde y los carritos se van a mover con todo el impulso que necesitas para recorrer la pista a toda velocidad. Súbete, te dice Moisés. Así que tú comienzas a subir por los rieles poco a poco, pero está siendo difícil, porque los rieles no se diseñaron como escalera. Es para que el vagón avance a través de ellos. Esa es su función. Pero cuando tú comienzas a subir, de hecho no has subido ni siquiera 1 o 2 metros, hay otro señor que se llama Pablo, y es importante que se llame Pablo. Y Pablo te dice, perdona, no, por ahí no, no hagas eso. Esos rieles no se diseñaron para escalar por ellos. Así que ven de nuevo aquí abajo que yo te voy a enseñar cuál es la manera correcta de llegar a la pista. Y tú le replicas a Pablo, no, pero hombre, si es que me ha dicho Moisés que para subirme a la pista yo tengo que tomar el camino de los rieles. Esa es la ley de la montaña rusa. De esa manera yo voy a poder disfrutar de ella toda la tarde. Y ahora tú me estás diciendo que Moisés se estaba equivocando en lo que me estaba diciendo. Y Pablo te dice, no, no. Yo no estoy diciendo eso. Moisés tiene razón. Si tú no te subes a la pista, no vas a poder usar la montaña rusa toda la tarde. Pero yo quiero enseñarte cuál es la única manera en que tú vas a poder hacer lo que te dijo Moisés. Entonces tú haces caso a Pablo, bajas y Pablo te dice, ven, mira, déjame ponerte este arnés. Es algo que tengo aquí para ayudarte, para que estés seguro. ¿Tú ves a ese hombre que está ahí en la cabina de la grúa? Sí, lo veo, muy bien. Si tú confías en ese hombre, él te va a llevar en ese arnés a la pista y vas a poder comenzar a disfrutar de la atracción. Tú dices, está bien, yo confío. Te ponen el arnés, subes a la pista, por fin estás ahí, entonces te montas en los carritos y bajas por ella, pero a una velocidad terrible. Así que en un momento dado el carrito comienza a subir una pendiente, baja la velocidad y te da tiempo a mirar a tus 2 ayudadores. Y oh, sorpresa, te das cuenta de que el señor Moisés y el señor Pablo tienen el brazo echado por el hombro el uno al otro y están hablando como buenos amigos, puesto que de ninguna manera ellos son enemigos. Son buenos amigos, los 2 están diciendo la verdad. Vemos cuál es el punto. Cuando Moisés te dice que debes subir a la pista para poder disfrutar de la montaña rusa, él tiene razón. Pero la idea no era que la escalaras a través de esos peligrosos rieles, porque los rieles no se hicieron para funcionar como escalera, sino para que los vagones se dirijan por ellos. Y lo mismo podemos decir de la ley de Moisés. Esa ley no fue dada por Dios para que subamos por ella al cielo, no, sino como una pista de por dónde debe dirigirse la vida del creyente en el poder del Espíritu Santo. Si confías en el hombre de la grúa, en el arnés que te lleva a la pista, vas a poder subirte al vagón para moverte a través de los rieles de la ley. Así que en vez de anular lo que dijo Moisés, lo que hace la fe es llevarte con seguridad a la pista de la montaña rusa de la ley para que no tengas que escalarla por ti mismo. Y yo espero que haya quedado algo claro en esta mañana, ¿no? De manera que la fe confirma la ley de 2 maneras. La primera es mostrándote que tú no puedes cumplirla, tú no puedes subir por esos rieles, es imposible. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, y mencionábamos este versículo anteriormente, ¿no? El Shema Israel, el primer y más grande mandamiento. Y amarás a Jehová tu Dios
de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y yo pregunto en esa mañana, ¿hay alguien aquí que pueda hacer eso? Por eso, a la vez, en segundo lugar, la ley te quiere enseñar tu insuficiencia para llevarte a Jesús en arrepentimiento y fe. Dice Pablo a los Gálatas en su capítulo 3, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, y Pablo menciona Deuteronomio, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y tú no puedes ni cumplir el primer y más grande mandamiento. Así que tú eres maldito. Pero es que además no somos tocantes a esa ley como gentiles. Si lo fuéramos, la romperíamos. Tenemos un problema. Somos malditos. Y ahora el apóstol Pablo añade en el versículo 14, a aquel que nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Fue tratado como pecado, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esa es la función de la ley, llevarte a ver tu insuficiencia para que dejes de confiar en ti mismo y confíes enteramente en Jesús. Y al confiar enteramente en Jesús estás confirmando la razón de ser de la ley, ¿ves? Pero no solo eso. Cuando vienes a Cristo confiando únicamente en Él para tu justificación, Él no solo te perdona y te transforma, sino que te da su Espíritu Santo, de modo que ahora puedas andar en obediencia a los mandamientos de Dios. No para ganarte su favor a través de tu obediencia, no, sino movido por el amor a Dios, sabiendo que ya fuiste perdonado gratuitamente por gracia. Y deseo ir concluyendo en esta mañana. Amigo que nos escuchas, no podemos tratar de ganarnos el favor de Dios por nuestra obediencia a la ley. No hagas eso, porque eso es tratar de subir a la pista de una montaña rusa que se encuentra a 1000 kilómetros de altura por unos rieles sumamente empinados que no fueron diseñados como escalera. Solo hay un camino, y más bien venimos a Cristo en nuestra insuficiencia, confiando únicamente en Él, en su obra de salvación. Mira, Él cumplió perfectamente la ley en nuestro lugar. Él pagó el precio de nuestra redención. Él recibió sobre sí mismo la ira de Dios que tú y yo merecíamos por causa de nuestros pecados. En otras palabras, Él lo hizo todo. Tú no hiciste nada, ni yo tampoco. Y si venimos a Él por la fe, Él nos dará su Espíritu Santo para que podamos movernos dentro de los rieles de la ley en un tipo de obediencia que surge del amor, no del temor, no del temor. Y ahora me dirijo a los hermanos aquí presentes o los que nos estéis escuchando también a través de los medios. Hermano, hermana, transita seguro y gozoso en los rieles de la ley moral de Dios, dependiendo del Espíritu Santo por la fe, sabiendo que ya fuiste perdonado por gracia, sin causa. Tú no estás tratando de probar nada por medio de tu obediencia, ya que hubo uno que, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Sabes lo que quiere decir el autor a Hebreos ahí? Aquel que desde el principio estuvo en el camino de la obediencia, aprendió experimentalmente en el tránsito por ese camino lo que la obediencia a Dios significa en términos humanos, en las condiciones humanas de la vida en esta tierra. Y obedeció a la perfección, hasta la muerte y muerte de cruz. Esa experiencia de sufrimiento a causa de la obediencia hizo que Cristo fuera perfeccionado, en ese sentido, porque Él ya era perfecto, para que ahora venga a ser el autor de tu eterna salvación. Mira, si tú hoy obedeces a Cristo, es porque el Hijo
obedeció al Padre de una manera en la que tú nunca podrías haber obedecido. Y todo eso fue para que hoy tú seas receptor por fe de su eterna salvación. Yo no me atrevería a jactarme ahí tampoco. Él nos provee de la gracia necesaria en nuestro camino de santificación para que nuestra mirada no esté tan pegada al suelo, sino esté más pegada al cielo. Toda gloria y alabanza en cada aspecto de tu vida debe ser para el Rey de Reyes. Todo. Mira, hermano, y esto me conmovía estas pasadas semanas y con esto termino. La canción que irrumpirá en el cielo por siempre no va a ser: mirad, los traidores han conseguido entrar. Blasfemos ahora son sacerdotes. No, ¿cómo lo han hecho? Esa no es la canción. La canción es: digno es el Cordero. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Una canción que será proclamada por aquellos que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios. Por eso, no por nada más. Y les sirven día y noche en su templo. En ese día, hermanos, sus redimidos anunciaremos que Él es digno de toda gloria. Y si podremos hacerlo, hermano, es por su sacrificio, por su sangre vertida a favor del pecador creyente, por su amor y misericordia, no por nada intrínseco en ti, sino por la justificación por fe que excluye toda jactancia. A Él sea toda la gloria, hermanos, y toda la honra en esta mañana. Amén.